Philip hacía referencia a Carlos Gallardo Gómez. ¿Cuál es el perfil del nuevo titular del Ministerio de Educación? Primero, antes de hablar del ministro del Interior. Carlos Gallardo Gómez, quien reemplaza a Juan Cadillo, uno de los profesores reconocidos a nivel mundial como uno de los mejores, en realidad, digamos que no pertenecía al ala del Movadef, que no pertenecía al ala serronista y que además había votado en contra de aquellos que decían no se puede cremar los restos del líder cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán. Él es docente, ¿no es cierto?, de profesión, estudió la carrera de educación en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, la Cantuta, fue profesor de universidades muy conocidas y reconocidas, la Universidad San Martín de Porres, San Cristóbal de Huamanga, José Faustino Sánchez Carrión, Inca Garcilaso de la Vega, además de enseñar también la carrera de Ciencias y Humanidades. Pero vamos al cuestionamiento, ¿no?, que han hecho referencia algunos congresistas de la República. Vamos con eso. Vinculación al FENATE Perú. De acuerdo con el registro de visitas del Ministerio de Educación, Gallardo Gómez también estaría vinculado a la Federación Nacional de Trabajadores, es decir, el FENATE Perú, sindicato que fue fundado por el presidente de la República en el 2017 y que cuando fue reconocida su inscripción, él era miembro. Además, igual que el ministro de Trabajo, Iber Maraví, de manera expresa le reconoció a este sindicato y bueno, está vinculado también al FENATE Perú. El 12 de marzo del 2020, el actual ministro de Educación registra una visita a dicha institución junto al hoy mandatario Pedro Castillo. Ambos aparecen como visitantes del FENATE Perú. Repito, fue reconocido por el exministro de Trabajo, Iber Maraví Olarte. Ahora sí, Philip hacía referencia, y esto es muy importante, al ministro del Interior, ¿no? El fiscal ministro ahora no tiene chamba. Recordemos que Juan Carrasco Millones señalaba que él no renunció en su momento al Ministerio Público porque no se le había confirmado que iba a ser ministro de Estado, ¿no? Entonces estaba jugando, digamos, a doble cachete, esperar que le confirmen para poder renunciar. Al final del día le confirmaron el ministerio y tampoco renunció al Ministerio Público para asegurar su estabilidad laboral. Imagínese usted cuántos peruanos estamos pendientes siempre de asegurar nuestra estabilidad laboral, de asegurar nuestro sueldo a fin de mes. Bueno, el señor ha renunciado, aceptando la falta, días después de ser ministro de Estado, al Ministerio Público y ayer fue retirado del gabinete de Pedro Castillo. Qué mal precedente y qué triste historia en el gobierno de Pedro Castillo deja usted, señor exfiscal ministro Juan Carrasco Millones. Bueno, Eduardo Castillo, congresista de Fuerza Popular, se pronunció sobre Luis Barranzuela como ministro del Interior. Empezamos con un tema bastante polémico, señaló. El parlamentario de Fuerza Popular se refirió así a la defensa técnica que asumió Luis Barranzuela como parte del estudio del señor Noblecilla Olaechea del Partido Perú Libre en la investigación por presunto delito de lavado de activos. Es decir, el abogado está parcializado con su patrocinado, busca la defensa de su patrocinado, busca en el marco de cualquier escenario tratar de buscar beneficios legales, económicos, libertades y demás para su patrocinado. Por lo tanto, está parcializado con su patrocinado. Siendo el ministro del Interior y liderando todas las organizaciones, las instituciones de inteligencia del Ministerio del Interior, ¿cuál es la conclusión? Si él ya está parcializado con su patrocinado o con quien fue su patrocinado. Creo que el cuestionamiento del congresista de Fuerza Popular, Eduardo Castillo, es totalmente coherente. No puedo expresar todavía un tipo de posición firme sobre el tema, por supuesto que tenemos que ver el tema, dijo, pero es bastante polémico que el señor se convierta ahora en ministro del Interior. Van 2 ministros cuestionados, por decirlo menos. Pero me ha sorprendido realmente la bancada de Perú Libre.
La bancada de Perú Libre no respalda el gabinete de Mirta Vázquez. Se ha señalado la designación de Mirta Vázquez como una traición. Hemos escuchado a Valdemar Cerrón al inicio del programa, en sus declaraciones a la prensa. Ellos esperaban reunirse ayer, esperan reunirse hoy con el presidente Castillo para que pueda analizar nuevamente las designaciones. Yo no sé si lo podemos escuchar o lo puedo en realidad leer, pero me parece que es mejor escuchar nuevamente las declaraciones de Valdemar Cerrón, porque si no las cito y no tendría mucho sentido. ¿Le escuchamos? Le escuchamos en un segundo, porque lo que ellos han señalado es que se trata de una traición a los electores. Vamos a escuchar a Valdemar Cerrón. El acuerdo consecuente, el acuerdo con el pueblo, el acuerdo con las mayorías que nos han elegido para decirle contundentemente al pueblo peruano que la bancada de Perú Libre no respalda este gabinete. Porque consideramos que es una traición a todas las mayorías que han esperado durante muchos años llegar al poder para que sean atendidos. Y no se tiene acá una consecuencia mínima para que se atiendan estas demandas. Si bien es cierto, hemos permanecido en silencio, hemos estado callados, ha sido porque también hay que dar una oportunidad para que puedan gobernar. Pero dar una oportunidad no significa ser cómplice ni parte de la desgracia de nuestro país. Por eso estamos aquí y al unísono vamos a seguir siempre luchando para que tengamos un gabinete que sí represente al pueblo peruano. Bueno, yo creo que lo importante para resaltar del Partido Perú Libre, liderado en ese momento por Valdemar Cerrón, con algunas ausencias, es la claridad, ¿no? Para decir lo que piensan, para explicar sus lineamientos, su ideología, su plan de gobierno, su ideario. Ellos consideran que es una traición porque consideran que los aliados deben ser eso, aliados, y no tener cuotas de poder tan importantes que opaquen al partido que ganó las elecciones. ¿No es cierto? Lo que ellos dicen es que requieren representación partidaria en el gabinete de Pedro Castillo, lo cual también me parece coherente, ¿no es cierto?, de parte de la bancada de Perú Libre. Uno de los congresistas de Perú Libre habló ayer con Chema Salcedo. La verdad es que no dijo mucho, él simplemente quiso poner paños fríos a lo que estaba ocurriendo. Estoy hablando del congresista Edgar Tello, digamos que es del ala magisterial, mucho más cercano a Pedro Castillo. Él estuvo acompañando a Pedro Castillo durante la huelga magisterial en el año 2017. Digamos que cercano a Castillo es, de todas maneras. Ojo, eso es cuando habló con Chema. Sí, que era más o menos, pero en la tarde dijo, no voy a dar la voy por ahí. Edgar Tello, a quien voy a llamar nuevamente esta mañana, señala que la bancada de Perú Libre en una reunión de bancada acordó no dar el voto de confianza al gabinete de Mirta Vázquez. En declaraciones a la prensa, el legislador precisó que la bancada parlamentaria llegó a este acuerdo durante la reunión que mantuvieron con el presidente de la República, Pedro Castillo. Es decir, que se le hicieron saber al presidente de la República que no le van a otorgar el voto de confianza al gabinete Vázquez, al gabinete de Mirta Vázquez, siendo Edgar Tello, repito, por eso yo siempre pongo en contexto todo, una persona muy allegada a Pedro Castillo. Añadió que en la reunión que mantuvieron con el mandatario hubo al menos 30 congresistas quienes apoyaron la decisión. La bancada de Perú Libre tiene 37 congresistas. Ha sido el acuerdo hoy en la conversación con el profesor Castillo. Esperamos que pueda corregir el profesor y realmente refleje ser el gobierno del pueblo, escuchando a los legítimos dirigentes del pueblo. Además, el parlamentario, no se pierda la programación de PBO porque lo vamos a llamar, y además el congresista Edgar Tello siempre tiene buena disposición para contestar el teléfono, señala que hoy
tienen una nueva reunión con el presidente Castillo, esperemos que no se cruce para poder llamarlo, en la que volverán a plantear que evalúe con calma sobre las nuevas designaciones. Queremos saber a cuáles designaciones se refiere. Añadió que los cambios en el gabinete no respetan el acuerdo de bancada. Así que esas teorías en las que se decía que el ala magisterial con el ala serronista estaban peleadas empiezan a perder peso. Porque, repito, el congresista Tello es del ala magisterial. Indicó también que si el presidente no responde a esta solicitud, la bancada podría pasar a ser de oposición del gobierno. Mientras tanto, búsquenme el tuit de Rosángela Barbarán, por favor. E incluso dijo esperar que Pedro Castillo no repita la historia del expresidente Martín Vizcarra respecto a perder el apoyo de una bancada en el Parlamento. Recordemos que Martín Vizcarra no tenía bancada. La bancada de Peruanos por el Cambio era la bancada de Pedro Pablo Kuczynski. Luego se convirtió en la bancada liberal, pero digamos que no era la bancada del presidente Martín Vizcarra, o poco nada le interesaba. Le sirvió, le fue utilitaria para el golpe de Estado y disolver el Congreso, eso sí, porque Gino Costa le cedió la curul a Salvador del Solar. Pero la bancada de Martín Vizcarra siempre era la fotito con presidentes regionales, con alcaldes, que dicho sea de paso, recibían jugosas partidas presupuestales. Que nadie se ofenda, por favor. Esperamos que no se llegue a ese extremo y no se repita la historia como con el señor Martín Vizcarra, que terminó sin bancada. Se le consultó también sobre si se podría hacer una vacancia contra Pedro Castillo, como sucedió con Martín Vizcarra, dado que lo ha mencionado Edgar Tello. El legislador indicó que su bancada no ha tomado ninguna decisión al respecto, sin embargo, dijo esperar que eso no llegue a suceder, es decir, no lo ha descartado. Y Rosángela Barbarán, pues muy fiel a su estilo, ella es muy joven, ella conoce muy bien las redes sociales, y en las redes sociales se dicen en pequeños textos muchas cosas. Y ella nos señala lo siguiente: bienvenidos a la oposición, señores de Perú Libre, le dice la congresista de Fuerza Popular, Rosángela Barbarán. No hay nada más que decir sobre ello. Sin embargo, repito, el partido de Perú Libre tiene 37 congresistas. 30 participaron de la reunión con el presidente de la República, 7 no. Por lo tanto, hay una facción de la bancada de Perú Libre que sí respalda los cambios ministeriales de Pedro Castillo. Estamos hablando de los legisladores oficialistas como Roberto Camiche Morante. ¿Quién es Roberto Camiche Morante? En estos chats revelados a la prensa, donde se habla de la muerte de Abimael Guzmán y un congresista dice, oye, lancemos un comunicado, votemos por la cremación, ya. Ese es el congresista Camiche. Luego, el congresista Camiche fue víctima de agresión a uno de sus familiares, a su pequeña hija, ¿no? Y él está en proceso de investigación en este momento con el Ministerio Público y con la Policía Nacional. Otro congresista que sí está a favor de los cambios ministeriales es el congresista Francis Hashmina Paredes Castro, Katy Ugarte y Pasión Dávila, quienes tuvieron una opinión diferente a la del resto de su bancada. En una de sus respectivas cuentas de Twitter, saludaron la decisión del presidente de conformar un nuevo gabinete y aceptar la renuncia del ex jefe de gabinete Guido Bellido y de saludar la designación de Betsy Chávez, quien fue, digamos, vapuleada, criticada, agredida verbalmente por sus compañeras de bancada dentro de ese chat, una de ellas Kelly Portalatino. Así que así está dividida la bancada.